Hola, bienvenido a esta segunda parte de la simbología alquímica presente en la obra de Arakawa, Fullmetal Alchemist. Si no has visto el primer video, te recomiendo que lo veas primero porque vamos a tomar tema de ese video. Te lo dejo por aquí para que le des clic y lo veas antes. Y pues bueno, vamos a empezar. Pues en el video pasado nos quedamos en justamente este lenguaje encriptado, de cómo los alquimistas, ya sea por protección de sus archivos, digamos, por protección de sus archivos o protección de sus investigaciones o por protección de ellos mismos contra el mundo general, contra los sistemas y contra los nobles, etc. Ellos encriptaban su información, sus investigaciones, de tal manera que hoy en día incluso es un poco difícil descifrar lo que querían decir, ¿no? Lo encriptaban por medio de textos metafóricos, digamos. Se encriptaba también por medio de símbolos, que ya vamos a ir viendo un poquito de eso. Y se encriptaba también por medio de arte alquímico. Entonces, eso era algo que hacían mucho. Y pues bueno, una de las formas es el arte alquímico. En el arte alquímico, y aquí yo supongo, o quiero creer, que Arakawa se inspiró mucho en esto para hacer lo que es el círculo de transmutación. El círculo de transmutación es este símbolo muy importante en la obra de Arakawa, en Fullmetal, porque es precisamente el nexo que permite al alquimista hacer la transmutación, ¿no? Es este nexo que permite traer lo intangible al mundo tangible, traer lo que está adentro hacia afuera o viceversa, ¿no? Entonces el círculo era esta forma para que el alquimista pudiera hacer la transmutación, ¿no? Ya tenemos casos como los hermanos Elric, como Izumi, que lo hacían sin manos, lo hacían sin círculos, simplemente juntando sus manos, pero pues ellos se convirtieron en el nexo al llegar a la puerta, ¿no? Que eso ya es un tema. Y por otro lado tenemos a Roy Mustang, a Armstrong, etcétera, que son personajes del ejército que necesitan hacer su alquimia rápido. Entonces lo tienen aquí en los guantes, lo tienen aquí en estas cosas de metal que tiene Armstrong, etcétera, para hacer su alquimia más precisa y demás. Pero bueno, el círculo de transmutación se puede interpretar como una versión del arte alquímico. De nueva cuenta, los alquimistas no usaban números, no usaban ecuaciones, no usaban palabras como tal, ¿no? O sea, sí metían un poquito de griego, me parece. En un poco de arte alquímico sí aparecen algunas palabras, creo que en griego. Pero de ahí en fuera los alquimistas usaban símbolos como tal, arte alquímico puro, ¿no? Simbología pura. Y de hecho hay tablas que justamente traen un poquito el resumen de esto, ¿no? La representación, el significado de los símbolos. Y ahorita en pantalla les voy a estar poniendo algunas de estas tablas, las de Hannibal Bartlett. Pero también se puede ver como la ley del uno, como el uno es todo y todo es uno, ¿no? Porque es un círculo. Dentro de las leyes cósmicas de los números, como la ley del uno, que hablábamos de la unidad y demás, se pueden representar geométricamente o con ciertos símbolos para tener esta conexión más directa, ¿no? Las líneas es una representación de la ley del 2, ¿no? La dualidad, la polaridad, la diferencia, los opuestos. La ley del 3 puede ser un triángulo. La ley del 3 habla de esta conexión, digamos, entre opuestos. La ley del 4 puede ser un cuadrado. Puede simbolizar los 4 elementos, por ejemplo, que es uno de los símbolos más usados en la alquimia. La ley del 5 también, una estrella, por ejemplo, etc. Y estos símbolos y estas representaciones están en la historia de la humanidad de toda la vida, ¿no? De todas partes. Y una representación de la ley del uno es justamente el círculo, el cual deriva la unidad. Entonces es una representación simbólica de la ley del uno, que puede ser el círculo. También yo creo que al final es la ley del uno, ¿no? Pero dentro de la obra se puede interpretar también como que es la forma de contener toda esta energía, toda esta información.
Es una forma de contener y llegar al origen, llegar al uno o al todo. Y es aquí donde cobra mayor sentido el todo es uno y el uno es todo. Entonces vamos a ver un ejemplo del círculo de transmutación, ¿no? Y para eso les voy a poner aquí la imagen del círculo de transmutación de la alquimia de fuego, ¿no? Que usa Roy Mustang en su guante para hacer su fuego. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos primero dos círculos, ¿no? De nueva cuenta son círculos de transmutación, es la unidad, ¿no? Es la perfección absoluta. Entonces, pues son círculos. Luego tenemos el triángulo, que es la representación del fuego. Luego tenemos un triángulo invertido, que es la representación del elemento de agua. Y bueno, cuando tú formas el elemento de fuego y el elemento agua en los triángulos, también se forman los otros dos elementos. Entonces tenemos el elemento de la tierra y el elemento del aire. Esto en la alquimia, esta combinación en la alquimia se conoce como el sello de Salomón y representa todo lo que está unificado o está en perfecto equilibrio, todo lo que está perfecto, digamos. Y también tenemos en el círculo de transmutación a una salamandra ahí en la parte inferior. Esta salamandra en la alquimia era una representación, era un animal alargado y era una representación de una criatura que podía soportar el fuego, que podía vivir en el fuego, podía alimentarse del fuego y también podía controlar el fuego porque podía apagarlo. Entonces, Arakawa buscó perfección en cada uno de sus detalles, aunque sean los más chiquitos. Y si a lo mejor, como hicimos ahorita, ¿no? A lo mejor si estudiamos el resto de simbología, bueno, de círculos de transmutación en la obra, a lo mejor encontramos estas relaciones directas con la alquimia y relaciones correctas con la alquimia. Entonces, ¿qué te está diciendo el círculo de transmutación? ¿Te está hablando de la perfección? Sí te está hablando del control de fuego. Y por eso Roy Mustang era tan fuerte, tan poderoso. O sea, con un chasquido podía traer fuego, controlar el fuego porque podía dirigirlo a donde él quería, podía atacar a sus enemigos, salvar a sus amigos, etc. Entonces, habla de un círculo muy bien estructurado, ¿no? Y un círculo muy bien ensamblado, de tal manera que todo tiene perfección y todo tiene equilibrio, como dice el sello de Salomón. Pero bueno, no vamos a estudiar todos los círculos de transmutación porque este video sería eterno. Así que vamos a pasar con otro símbolo muy representativo de la obra, claro. Les voy a estar poniendo en pantalla. Lo vemos en Izumi Curtis, ¿no? Como un tatuaje. Lo vemos en el abrigo rojo de Edward y lo vemos también en Alphonse, en su armadura. Entonces, de podríamos suponer que es una inspiración de algunos otros símbolos, como el de la vara de Aselpio, también el Nehushtan, que es un signo hebreo que significa victoria sobre el diablo. También puede ser un símbolo que se le asocia a Nicolas Flamel, que es este alquimista muy famoso. Y es un símbolo que se le asocia a Nicolas Flamel con la piedra filosofal, porque se rumoreaba por ahí, os digo que todo esto son rumores casi siempre, se rumoreaba por ahí que Nicolas Flamel logró conseguir la piedra filosofal. Entonces esto es un símbolo parecido al de Fullmetal Alchemist. Y por otro lado también se le puede confundir con el caduceo, que es el antiguo símbolo griego relacionado con el dios de la alquimia Hermes Trismegisto. Y bueno, Hermes, el dios Hermes en Roma se le llamó Mercurio. Y a Mercurio es representado con alas en los pies debido a su condición volátil. Y bueno, en alquimia el símbolo de Mercurio se convierte en el símbolo directo del cambio y del perfeccionamiento de la materia. Entonces probablemente Arakawa se basó un poquito en esto, sobre todo en Mercurio como tal, ¿no? Que es un símbolo muy característico en alquimia, en el arte alquímico y demás. Entonces probablemente Arakawa se inspiró un poquito en eso, ¿no? Porque al final es el cambio, es el perfeccionamiento. ¿Y qué hace Edward y Alphonse durante todo el camino?
cambiar, no tienen de otra más que cambiar y perfeccionarse en su propia materia, ¿no? Bueno, esos ya son ideas mías. Ok, y un símbolo también muy representativo es, por supuesto, el Uroboros. Y este está muy presente en los textos alquímicos, en el arte alquímico y demás, ¿no? Esta serpiente o este dragón que se muerde su propia cola. Este puede indicar la unidad de la materia, puede indicar la unidad y la perfección de los 4 elementos. También, en un sentido general, el Uroboros simboliza lo extremadamente malo y paradójicamente también la superación de este mal. De los ciclos, también puede significar los ciclos cósmicos, por ejemplo, los ciclos de la alquimia, de la gran obra también. Y bueno, este Uroboros tiene también la fuente, digamos, del Uroboros es la ley del 2, que es la dualidad, lo que les decía, la dualidad, los opuestos, la polaridad, ¿no? Y la transformación o la unión de estos. Y una representación parecida al Uroboros podría ser el yin y el yang, ¿no? Estos opuestos, lo femenino, lo masculino, pero esta integración de ambos en donde hay una perfección y hay una unión. Porque la ley del 2 deriva de la ley del 1, recuerden. Entonces el Uroboros puede representar eso también, como estos opuestos y esta unión de ambos, ¿no? La perfección de ambos, el ciclo en ambos. Y bueno, ¿quién tiene este símbolo? Pues los homúnculos, ¿no? El símbolo de los Uroboros, del Uroboros, lo tienen los homúnculos. El homúnculo literalmente significa hombrecito. Y se designaba como un organismo creado artificialmente con más o menos características humanas. Realmente hay muy poca información acerca del homúnculo en los textos alquímicos. No se sabe realmente qué es. Se decía que era un hombrecito, se decía que era un paso en la gran obra. No se sabe muy bien qué es, ¿no? Pero lo más cercano a eso, o digamos que el relato más famoso de todos, es el del Golem por Rabbi Judah Lewy. Le voy a poner por aquí el nombre porque no sé cómo se pronuncia. Pero es como el caso más famosito, ¿no? De un homúnculo real, ¿no? En donde hay mitología, hay leyendas de que existió un golem creado a partir de alquimia. El término de el homúnculo aparece por primera vez por un alquimista llamado Paracelso. Bueno, conocido como Paracelso. Su nombre les voy a aparecer por aquí. Es muy largo y termina en Hohenheim. Pero bueno, Paracelso fue el primer alquimista que habló de él. Afirmó haber creado un homúnculo durante un trabajo en laboratorio. Entonces fue donde primero se dio a conocer. Y él describía en sus textos que obtuvo un homúnculo a partir del esperma de un hombre que lo puso en putrefacción en un matraz de cristal y lo alimentó con sangre humana. ¿Le suena algo? ¿Le suena a algo? ¿Al homúnculo padre? ¿No? Tal vez. Está interesante. El homúnculo, desde el punto de vista de alquimia de Oriente, se refiere como a esta forma en la que el alquimista, el humano en el laboratorio, está creando nuevas experiencias para vivir, ¿no? Está creando como diferentes ciclos, diferentes caminos, ¿no? Eso en alquimia de Oriente. Les digo, la información de los homúnculos como tal en textos alquímicos no hay mucho, es muy poquita y es como mucho, de nuevo, como mitos, leyendas, etcétera, que es parte de la alquimia, ¿no? Del estudio de la alquimia. Ok, y bueno, podemos ver que los homúnculos representan los 7 pecados capitales en la obra de Arakawa, ¿no? Aquí porque el homúnculo padre, el primer homúnculo, lo hizo como para desprenderse, o algo así como que dice, desprenderse de estos pecados que lo hacen humano para alcanzar la perfección. En vez de integrar a los homúnculos, en vez de integrar los 7 pecados, los separó de él, ¿no? Entonces por eso no funcionó. Pero bueno, ¿por qué son 7? Probablemente por la ley del 7, ¿no? Puede ser. Y la ley del 7 en las leyes cósmicas se refiere al orden completo.
al periodo, se refiere a los ciclos y al desarrollo que se dan en los ciclos. Está compuesto por el 3 y el 4, ¿no? 3 más 4, 7. Y esto se refiere a la ley del 3 y a la ley del 4. Y en las leyes cósmicas se habla mucho de cuando hay 3 y 4, se habla mucho del 3 como el mundo de arriba y el 4 el mundo de abajo, como el cielo y la tierra, el macrocosmos, el microcosmos, ley de correspondencia. Entonces, la ley del 7 también puede estar ligado a la ley de correspondencia. Es que al final todas las leyes los números y así, y los principios se derivan de la unidad. Puede ser esa referencia, ¿no? También en alquimia, en los textos alquímicos, se hablaba de los 7 metales como los principales para el trabajo de laboratorio, ¿no? No eran el oro, la plata, el hierro, el mercurio, el cobre, el plomo y el estaño. Eran los 7. Y también aparecen representados como en el cosmos, como el Sol, la Luna, Marte, Mercurio, Venus, Saturno y Júpiter respectivamente. El siguiente símbolo es la puerta y el árbol, ¿no? Esta escena característica en donde vemos a Edward cruzando la puerta, ¿no? Y al final de la historia, cómo entrega esa puerta. Ya vamos a hablar de eso. En la mitología, el árbol representa al mundo. En la alquimia, generalmente se identifica como el árbol de la ciencia, que se encontraba en el paraíso terrenal. Muchas veces se le representaba alzándose en medio de un jardín amurallado, significando el objetivo del alquimista y la dificultad de lograrlo. También el árbol es una representación directa de la ley del 3, que se le puede representar como triángulo, también se le puede representar como un árbol, porque de nueva cuenta es este nexo entre lo de arriba, lo de abajo, entre el cielo, el infierno, el purgatorio, como en la Divina Comedia de Dante, o el supraconsciente, el consciente y el subconsciente, ¿no? En términos de Jung. En Fullmetal Alchemist el árbol representa el nexo o el puente entre el mundo intangible, el cielo, y el mundo tangible, la tierra, ¿no? La puerta en la obra significaba este camino. Bueno, el árbol y la puerta significaban esta puerta, este puente entre, este nexo entre estos dos mundos, ¿no? De tal manera que Edward, pues ya podía hacer alquimia, porque ya había llegado a la puerta, ya conocía los secretos, un poquito de los secretos del universo. Entonces ya conocía sobre esto y ya podía él ser el puente, porque ya estaba en el mundo intangible, ya estuvo en el mundo intangible, entonces ya puede ser el nexo del mundo desconocido y trasladarlo al mundo físico, trasladarlo al mundo material. Edward era el nexo entre ambos mundos, ¿no? Y al final, ¿qué es esta interconexión entre arriba, abajo, adentro, fuera, etcétera? Es el principio de correspondencia. Es la ley de la equivalencia de intercambio. Esta ley de la correspondencia o la ley de la equivalencia de intercambio está siempre presente. Y está presente en toda la obra y está muy bien conectada. Todo llega al origen, digamos, a la fuente de origen. Edward, Alphonse, Izumi, etcétera, como ya estaban en el mundo intangible, ya pueden ser el nexo. Por eso ya no necesitan círculos de transmutación, ya no necesitan este círculo de información para trasladar lo intangible a lo tangible, lo desconocido a lo visible, lo inconsciente a lo consciente, ¿no? Lo místico al mundo material, lo invisible a lo material, etc. El árbol también puede representar el árbol de la vida, puede representar lo del Cábala, ¿no? Que en el Cábala ellos hablan del árbol como este mapa de la creación. Entonces, ¿qué es el árbol en Fullmetal Alchemist? Pues es toda la información, es toda su alquimia, es todo el conocimiento y es un nexo. Por eso cuando Edward va a hacer la transmutación final, él entrega esta puerta, él entrega su árbol y pierde su nexo. Por eso no puede hacer alquimia. Pierde su nexo y lo está regresando a lo tangible. Y con eso puede traer el cuerpo de Alphonse, ¿no? Pero está dando este nexo entre lo intangible y lo tangible. Ya no puede usar alquimia, ya no puede reconocer esta información mística del universo, de Dios, etc. Ya no puede llegar a ella.
Entonces, pues es un sacrificio grande. Es un sacrificio grande. Y por eso, al final, Dios o el uno o el todo le pregunta, ¿estás seguro ya no vas a hacer alquimia, no? ¿Estás seguro ya no vas a tener acceso al conocimiento del mundo? Y Edward le dice, no importa, porque los voy a tener a todos ellos, ¿no? No me hace más grande ser un alquimista, ¿no? No puedes salvar a una niña siendo un alquimista, ¿no? Mientras los tenga ellos, todo está bien. Es bellísima, es bellísima. Entonces, pues sí, él sacrifica eso, que es muy grande, ¿no? O sea, está sacrificando su acceso, su nexo al conocimiento divino. Dio un gran sacrificio. Bellísimo, bellísimo. Y pues bueno, ya casi terminamos con este video. Vamos a hablar ahora sí de la piedra filosofal. ¿Qué es la piedra filosofal? Este símbolo tan emblemático, tan importante, no solo en la obra de Arakawa, ¿no? Que es esta búsqueda, bueno, la razón por la que Edward y Alphonse se enfrascan en esta aventura, ¿no? Una de las razones. Sino que en la propia alquimia del mundo, los alquimistas estaban ansiosos por hacer una piedra filosofal, porque la piedra filosofal iba a ser este cuerpo sólido, rojizo, que podía soportar el fuego, que también podía ser un polvo, etcétera, con ciertas características. Iba a ser este objeto que iba a permitir hacer la transmutación en Occidente de metales de bajo peso a oro. Pero también del lado de Oriente, la búsqueda de la piedra filosofal era para conseguir el elixir de la vida, porque se les asoció directamente, ¿no? El elixir con la piedra filosofal, el lapis philosophorum. En Oriente era la búsqueda de la piedra filosofal para, como les decía, alcanzar la vida eterna, para alcanzar la longevidad, la inmortalidad. Como les digo, los alquimistas estaban muy en la búsqueda de esta información, de este conocimiento de la piedra filosofal, y si lo encontraban, se lo callaban. No se lo decían a nadie, lo encriptaban con lenguaje encriptado, ¿no? Lo hacían en simbología porque lo escribían y demás, pero lo mantenían muy en reserva. Entonces, como era muy oculto, y si un alquimista lograba la piedra filosofal, lo mantenía muy oculto, por eso había tantos rumores de que alguien lo consiguió, pero pues nadie era testigo real de eso, ¿no? Nadie era realmente un testigo porque estaba todo muy oculto, muy en secreto, porque la obtención de la piedra filosofal era muy, muy poderosa, o sea, el alcance de este era muy grande. Como les digo, en Oriente se le asociaba a un elixir de vida para la inmortalidad. En Occidente, pues la transmutación para la obtención de oro, pero algunos alquimistas asociaban los poderes de la alquimia como mágicos y procedentes de Dios directamente, ¿no? Ellos decían que no podías obtener la piedra filosofal si no tenías a Dios contigo, porque era una piedra de dioses. Era una piedra que de hecho los pocos testigos que habían, pues se decía que, no sé, un alquimista logró la piedra filosofal. ¿Y cómo lo sabían? Pues porque podía curar personas, podía curar enfermedades incurables. Saint Germain hablaba de que nosotros somos la piedra filosofal. Y en la búsqueda realmente nos estamos buscando a nosotros mismos, estamos en una búsqueda interna, estamos en un trabajo y manipulación interna para alcanzar el oro, que sería como la trascendencia espiritual, el conocimiento espiritual, el llegar a un camino hacia la divinidad. Y pues sí, la piedra filosofal es uno de los misterios más grandes de la alquimia, de los alquimistas, es uno de estos temas que realmente no se sabe si son rumores, si es mitología, si son leyendas o realmente hubo alquimistas que lograron crear las piedras filosofales, pudieron crear oro, pudieron curar enfermedades incurables, ¿no? O pudieron incluso alargar su vida. Se rumorea mucho de eso, pero no se sabe. La alquimia es y sigue siendo un misterio y probablemente sí un lenguaje simbólico con el que nosotros podemos conectar para alcanzar ciertos caminos hacia la divinidad. Sí, bueno, Arakawa, de nueva cuenta, yo creo que ella sabía lo que estaba haciendo muy bien. Le gusta la alquimia,
yo creo que más que gustarle estudió la alquimia. O sea, yo dudo que ella haya agarrado un libro cualquiera, lo haya leído y, sí, voy a inspirar una obra en esto, nada más. ¿No? Sería una obra muy, muy simple, muy, muy superficial. Y Arakawa encontró y buscó perfección en cada uno de sus detalles, ¿no? O sea, dejando a un lado la historia como tal, dejando a un lado los personajes, el desarrollo y demás, que es brillante, basándonos en el sustento de su obra, que es la alquimia, que es un lenguaje simbólico de la humanidad, como les digo, para conexión con la divinidad y demás. Su sustento está muy sólido. Entonces Arakawa sabía lo que hacía. Arakawa sabía de alquimia, o sabe de alquimia. Yo creo que es más que un gusto o una afición, realmente la estudió porque logró hacer una interpretación maravillosa de ella. Realmente su obra es emblemática, su obra es hermosa. Mientras más la ves, más encuentras la perfección de ella. Ahorita en estos videos nos fuimos como a temas muy puntuales, pero probablemente esto podría ser mucho más extenso, porque podríamos profundizar en muchos más aspectos, en muchos más pequeños detalles y encontraríamos como estas correlaciones preexistentes, ¿no? Entre la alquimia y la alquimia en Fullmetal Alchemist. Entonces, es una obra preciosa. Y pues bueno, ya por último quisiera compartirles mi propia definición de lo que es la alquimia. Para mí la alquimia en esencia es la conjunción o la unión entre dos o más opuestos para lograr una evolución, una transformación, una transmutación o una trascendencia. Es como lo más simple de todo, porque al final la alquimia abarca muchas áreas, ¿no? O sea, ya ven, la química, abarca la filosofía, abarca la espiritualidad, la psicología, etcétera, ¿no? Y pues les quiero leer un texto de Paracelso, ¿no? El cual decía: la naturaleza es tan sagaz y sutil en sus operaciones que uno no puede intervenir en ella sino por medio de un tratamiento planeado con minuciosidad. Ella no produce nada que no sea perfecto en sí mismo, pero permite que el hombre intervenga para producir una mayor perfección. El método de perfeccionamiento se llama alquimia. El alquimista es un panadero que hornea el pan. Es un comerciante en vinos que él mismo elabora. Es un sastre, pues corta su tela y se hace un traje. Todo es sacado del seno de la naturaleza, pero aquel que adapta los materiales para la realización del propósito al que están destinados es un alquimista. Pues bueno, eso es todo por este video. Muchísimas gracias por ver hasta aquí. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, por favor comenten para que pueda leerlos. Me gustaría muchísimo leerlos. Cuídense mucho. Espero podamos vernos muy pronto en otro video. Adiós. Gracias por ver. Les dejo aquí abajo toda la bibliografía de algunos libros de los que me inspiré y bueno, estudié para la realización de este video. Así que sé que hay gente muy curiosa, así que por aquí abajo en la cajita de comentarios se los dejo.